Vivir con Dios, caminar con Dios, es la experiencia más impresionante, extraordinaria y que da satisfacción que podamos experimentar en esta vida. Enoc caminó con Dios y nosotros podemos hoy, después de miles de años de la vida de Enoc, caminar con Dios. Él está dispuesto y Él hace la invitación para que caminemos con Él. ¿Cuántos la aceptan? ¿Cuántos la rechazan? Vemos que el mundo entero eh, está en su propio camino, en su propia vida y no caminan con Dios. Aunque muchos dicen creer en Él, no viven para Él, no viven para Dios. A continuación dice Génesis capítulo 5, versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Allí está el hombre, el patriarca más longevo de la historia. Vivió 969 años. Matusalén. Matusalén significa el día de su muerte será enviado. El día de su muerte será enviado. Al parecer, esto no es dogmático, pero al parecer puede hacer referencia al juicio de Dios. El día de su muerte será enviado. Esto nos enseña acerca de la paciencia de Dios. Dios no envía su juicio de inmediato sobre el pecador y sobre el mundo culpable. Dios da un espacio de tiempo, no sin propósito, sino con propósito. Dios da tiempo para que el hombre se arrepienta. Él podría utilizar su autoridad, su poder y ejecutar juicio de inmediato, pero no lo hace porque da tiempo para que el hombre se arrepienta. Y para el tiempo de Noé fueron 969 años que vivió este hombre desde el día en que se le asignó el nombre de Matusalén, donde decía el día de su muerte será enviado, en que Dios dio oportunidad para el mundo de aquel entonces de que volvieran a él, Matusalén. Y luego en el versículo 25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Bueno, ¿se acuerdan de Lamec? Lamec lo encuentras allí en el capítulo 4 de Génesis, versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, dos mujeres. Este Lamec del capítulo 4, versículo 23 de Génesis, es diferente al Lamec que encontramos en versículo 25 de Génesis capítulo 5. El del capítulo 4 es descendiente de Caín, de la generación que prefirió establecer su propia manera de acercarse a Dios. El de Génesis capítulo 5 es descendiente de Set, de la generación descendiente de Adán, que eligió acercarse a Dios a la manera que Dios mismo había establecido. O sea, tenemos un hombre que vive en la carne, en el pecado, Génesis capítulo 4, y un hombre que vive para Dios, llamados de igual manera, en el capítulo 5. Este Lamec, del capítulo 5, versículo 25, hijo de Matusalén, fue él mismo, que está en el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Ah, ¿ven? Este Lamec es el papá de Noé, aquel a quien Dios envió a construir el arca. Entonces, Lamec es el padre de Noé. Y Noé significa descanso, alivio.
Ahí lo vemos en el versículo 29. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Descanso, alivio. Primero viene el juicio, anunciado a través del nombre Matusalén, el día de su muerte será enviado, y después viene el descanso. Dios va a enviar un juicio sobre el mundo. Dios tiene paciencia. Dios da tiempo para que el hombre se arrepienta. Dios te está dando tiempo a ti si no te has arrepentido. Si vives tu vida acercándote a Dios a la manera que tú piensas, que crees que es la mejor manera, entonces estás viviendo tu vida como la vivió Caín y su descendencia. Pero si te acercas a Dios a la manera que Dios establece, esa es la manera de acercarse realmente que muestra la fe. La fe acepta la manera de Dios, la falta de fe rechaza la manera de Dios, aunque dice creer en Dios. Entonces tenemos tiempo de arrepentirnos, pero vendrá un momento en que ese tiempo se acabará y vendrá aquello que está dicho que vendrá, el juicio de Dios contra el pecado. En Génesis, los primeros capítulos de Génesis, un juicio hecho a través de agua, pero vendrá un juicio sobre el mundo entero, un juicio en un tiempo denominado por la misma Biblia, tribulación y gran tribulación, un juicio individual para cada persona que muere sin haber arreglado las cosas con Dios. Como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Atención, no es una religión la que está diciendo eso, es la palabra de Dios. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, debes creer que Dios enviará un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Habrá un juicio para el pecador que no haya arreglado las cosas con Dios antes de partir de este mundo. Y ese arreglar viene a través de la simiente, de el descendiente de la mujer que dio su vida en la cruz del Calvario. Dios da tiempo, aún puedes hacerlo, acercarte a Él y creer en Él de todo corazón. O puedes esperar y quedarte quieto, es tu decisión, pero el juicio de Dios vendrá. Pero también aquel que cree, Dios dará descanso. Aquel que cree, Dios dará alivio.